Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más en este canal. Yo sé que los pocos o muchos que están suscritos a este canal, pues por lo que verán en este canal, pues he hecho yo videos sobre las motos, de mantenimiento, servicios preventivos y arreglos de luces, etcétera, ¿no? Pero esta vez les quiero cambiar el contenido, esta vez de un podcast, ya que pues ahí hemos tenido unas pláticas, ideas en el trabajo y pues ya he hablado yo anteriormente con una persona que pues se me hizo muy interesante su trayectoria de vida, cómo es vivir en la calle, en pandillas, el cruce de fronteras, en estar en varios estados de México. Y pues bueno, hay que darle la bienvenida a Alfredo. Alfredo es mi invitado especial el día de hoy. ¿Cómo te encuentras hoy, Alfredo? Pues estamos aquí contentos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar en este podcast y pues bien, echándole ganas, acá andamos. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿de dónde vienes? ¿Dónde creciste? ¿Dónde naciste? Pues yo soy nacido en el estado de Guerrero. El- Ahí es mi descendencia por parte de mi papá y mi mamá pues es de la parte del estado de México, del DF, no lo sé. Y pues a mí me tocó nacer ahí, ahí fue donde yo crecí con uno de mis hermanos y mi abuela, que pues todavía vive la señora, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando viviste ahí en Guerrero? Pues de ahí, pues básicamente iba a cumplir los 11 años cuando salí del pueblo. Fue cuando crucé a Estados Unidos y pues era los 10 años, iba a cumplir 11 cuando crucé la frontera. Porque pues ahí en el pueblo pues estaba escaso el trabajo y además mal pagado, ¿no? Ok. Bueno, tú en ese entonces, ¿tú ya estudiabas o no estabas estudiando? ¿O por qué fue esa decisión de temprana edad de decidir irte a vivir ese sueño americano, ¿no? Como muchos lo han tenido o querido. Pues en realidad las circunstancias, ¿no? Las circunstancias son las que a veces uno pues se da la idea de que saliendo de tu país o de tu pueblo, uno va en busca de, pues, de un mejor futuro, ¿no? Y no quedarse estancado. Y pues una de las cosas que pues me llevó a eso pues fue que el estudio pues ya no se me daba, ya no se me daba, por lo mismo de que pues no tenía dinero para los recreos, eran a veces que no comíamos y era muy duro, entonces mi papá, él pues ya estaba del otro lado y se llevó primero a mi hermano mayor y después fue cuando me llevó a mí después de un año, 2 años, no recuerdo bien, ya fue cuando me jaló. Ya habías tenido esa idea anterior o fue esa decisión repentina por parte de tu padre? Todo fue por causa de que pues yo ya empezaba a, pues, a juntarme con malas personas, ¿no? Los amiguitos malos de la escuela, ¿no? Y empezábamos a hacer fechorías y empezaba con los vicios. Entonces, mi situación pues estaba empeorando, ¿no? Y entonces mi papá pues, bueno, mi abuelita cuando hablaba con mi papá le decía eso, ¿no? De que yo ya, pues, ya estaba tomando rumbos equivocados. Entonces, eso fue lo que él, más que nada, dijo, ¿no sabes qué? Pues te pones a estudiar o te voy a traer aquí, pero aquí sabes que tienes que chambear y aquí no es la vida bonita como muchos la pintan, aquí tienes que trabajar. Y una frase que muchos decían allá, refiriéndose al sueño americano, que era la de aquí hasta el más hombrecito llora. Y eso me lo decía muchas veces mi papá y pues me quedó eso, ¿no? Ok, entonces tú te quedaste solito con tu abuelita viviendo en el estado de Guerrero. Sí, cuando después de que se llevó bueno, se fue mi hermano, eh, me quedé yo con mi abuelita.
Entonces yo pues básicamente era el sustento de ahí. Incluso cuando estaba mi hermano, yo era el que trabajaba, mi hermano era más aplicado en los estudios, fue parte de la escolta, de la secundaria. Tiene buenas calificaciones, pero desafortunadamente, pues, como repito, las circunstancias no son favorables. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo fue tu partida? ¿Cómo fue que empezaste a hacer esa, esa decisión de ya irte a Estados Unidos? Pues mi papá ahí en Estados Unidos, su esposa tenía un pariente, como éramos del mismo pueblo, tenía un pariente que iba muy seguido al gabacho, ese güey pasaba muy seguido. Entonces esa ocasión él coincidía en que él iba a cruzar, entonces hicieron un trato un acuerdo de que pues me iría yo con él iba a hacerme así que pues básicamente el favor, ¿no? De ayudarme a cruzar, ¿no? Pero pues todo cambió cuando llegamos a la frontera, porque pues ese camarada con el que yo iba a cruzar, pues me dejó ahí en la frontera, se desafanó. ¿A qué estado llegaste? Llegué a Sonora, a Altar Sonora. Ahí estuvimos un rato en lo que llegué, porque ese cabrón, cuando llegamos a la casa del inmigrante, obviamente nosotros pues, no sabíamos qué onda, estábamos checando el cuadro y tan, ¿no? Y cuando anocheció una vez, en una ocasión anocheció y obviamente yo ya me iba, pues era de dormir, ¿no? Y al dormir tan normal y al siguiente día ese güey pues no estaba. Y pues yo primero pensé pues tal vez está afuera o fue a comprar algo, ¿no? Pero se fue el vato, me dejó la bronca. Y yo apenas, estaba morrido, ¿no? Cuando se tomó la decisión de que yo iba a cruzar para el otro lado. Digo, iba a cumplir 11 años y pues estuvo pelada, ¿no? Tenías 10 años cuando llegaste a Sonora. ¿Y qué hiciste después que cuando supiste que esta persona te abandonó? Pues básicamente eh, en la casa del inmigrante llegan todos los días y a cada rato llega gente a esos lugares. Como yo, pues yo ya no tenía, así que pues con quién vaya el conecte, yo ya no podía estar muy seguido ahí viviendo o estando ahí muy seguido en la casa del inmigrante. Entonces, pues yo me salía a la calle. Había cerca de la casa, a unas cuadras, estaba la plaza, pues, la plaza del pueblito. Y en esa plaza había una jardinera donde yo iba, pues ahí me quedaba yo pues estar, a ver qué, no sé, pues yo estaba morro, no sabía ni qué onda, ¿no? Y en esa jardinera, pues luego llega mucha raza y se sientan ahí también, pues a esperar o no sé, a pasar el rato, ¿no? Y en esa ocasión, un camaradita, un jovencito, que por cierto, no sé qué onda con ese muchacho, llegó y me preguntó qué onda, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué dónde era? Y empezó acá, ¿no? Entramos a hablar, ¿no? Y ya fue que yo conocí ese morrido y fue que anduve con él por un rato en lo que eh, buscaba la manera pues, de cruzar, ¿no? Ah, ese morrito que comentas tú, ¿dónde lo conociste? ¿En el parque o en la casa de inmigrante? No, sí, ahí en la jardinera, te digo que en esa jardinera, en la que estaba en la plaza, pues llega un chingo de raza a esperar o, digo, a pasar el rato. Ya se murió, llegó normal, pues y como mucha gente, ¿no? Y como nos estábamos casi la edad era un año mayor que yo, el muchacho, creo que tenía ya los 11 o los 12 por ahí rondaba, ¿no? Total que el morro pues nomás se acercó y como vio que pues yo también iba a cruzar, yo supongo, me empezó y, ¿qué andas haciendo? Y ¿por dónde vas? Y empezó a hacer acá, ¿no? Preguntas y pues yo también le seguí el coto y nos topamos, ¿no? Y fue que empecé yo pues, a conocer un poco más ahí pues el lugar, ¿no? El estado, bueno, ahí es pues ese pueblito, ¿no?
Altar Sonora, ¿no? De sus calles, ¿no? ¿Y ese morro no tenía padres, sí o no? ¿O a qué se dedicaba ese niño? En realidad yo no supe mucho de ello, así que eh, lo que yo solamente sabía era pues lo que pues ese chavo pues trabajaba haciendo mandados, entregaba paquetes y pues yo andaba con él, ¿no? Y pues ya ese me hacía valer a veces con las galletas y o con algo, con el jugo y ya había algo para comer, ¿no? Y el muchachito pues sí, de saber si tenía familia, yo supongo que sí, no, la verdad es que no, su vida privada no, así que no fue mucho de mi interés, ¿no? Y menos en aquel entonces que también estaba morro. ¿Pero a qué se dedicaba él? ¿Estudiaba? No, pues ese morro, hasta donde yo alcanzaba a ver, pues pues ese morro, pues era también, pues se la pasaba mucho en la calle. Yo imagino que pues, él trabajaba haciendo mandados. Obviamente eh, son, bueno, son mandados, pues que no son, digamos, legales, ¿no? A eso me refiero. Entonces, el chavo, pues trabajaba en eso, haciendo esos tipos de mandadillos. Y pues ahí yo, que fue que me le pegué, ¿no? Pero no sé más de eso. Oh, ya, muy bien. Y de ahí tenías tú estando en el estado de Sonora, tú estás, o tenías contacto ya con tu padre o con tu hermano que estaban ellos ya en Estados Unidos, o con quién tenías contacto. Después de un tiempo después de un tiempo que anduve con el jovencito, que anduvimos ahí cotorreando, que lo ayudaba, lo acompañaba, pues camaradas, ¿no? Yo me le pegué porque pues yo no tenía, así que pues nada que hacer, ¿no? Así que yo empecé a moverme con él, ¿no? Y a ganar, aunque sea la papa para ese día, ¿no? Entonces, después de un tiempo, ese muchachito fue que me comentó que él conocía a un coyote. Entonces era cuestión de que yo me contactara con mis familiares de aquí del Estado de México y que me dieran el número de mi papá para ponerlos a ellos en contacto, el coyote y mi jefe, para que ellos armaran pues el trato, ¿no? De cruzar y todo eso. Y después de unos días pues el trato se hizo, ¿no? Yo me iba, ya tenía fecha el día de cruzar, para cruzar. Le volvió a cobrar, ¿no? Yo me imagino el cruce, ese nuevo, Sí, ¿sí? sí, tuvimos que pagar. Ok. ¿Y cuánto tiempo te hiciste de Sonora otra vez al cruce? Fíjate que a pesar de que pues yo lo miraba bien imposible, casi, ¿no? Yo nunca imaginé que iba a ser tan difícil, pero solamente nos aventamos 8 días, 8 días en la frontera de Altar Sonora, 8 días. ¿Y a qué parte de Estados Unidos fue donde llegaste? Llegamos a California, de ahí al momento de, bueno, cuando ya cruzamos, no, ya nos recogieron y llegamos a una casa de allá, no recuerdo exactamente qué pueblito, pero era de ahí de California. Y llegamos a una casa donde llegan los que ya, vaya, los que van llegando, ¿no? Los que ya cruzamos. Y ahí te reciben y te dan chance que te bañes, te dan de comer, te atienden ya, duermes un poco. Después de ese lugar, en mi caso, pasaron 2 días y después nos llevaron a otra casa, igual donde había igual pues más raza, ¿no? Que estaban ahí esperando familias. Llegabas a esa casa y de ahí ya tus familiares iban y te recogían. Eh, Ah, fue donde ahí te recogió tu padre. sí, ahí fue donde ya después de 3, 4 días, ya fue mi papá por mí. Y luego, ¿qué hiciste ya que fueron por ti? ¿Llegaste a donde ellos vivían? Sí, pues cuando ellos me fueron por mí, pues ya llegué a la casa de mi papá y pues ahí ya tenía su familia hecha, ¿no? Estaba mi hermano también, tenía sus dos,
hijos también, bueno, con su actual pareja. Y entonces ya cuando llegué, pues ya era lo que seguía era recuperarme para pues ya entrarle a los chingazos, ¿no? Al trabajo. Y después de como 15 días de que me estuve recuperando de la cruzada, ya fue que me empecé, me tramitaron una credencial, allá le llaman la ID. Tramitaron esa tarjeta para yo poder trabajar porque era menor de edad. Entonces tramitaron esa tarjeta y total, ya la conseguí y ya fue cuando empecé a trabajar. ¿Qué trabajabas? Mis papás era del campo, le dicen allá el fil. Era más de la pizca, llevaba todo el proceso de la uva, llevaba el proceso de la cherry y trabajábamos en el campo. Había veces en las que no era temporada de campo y teníamos que brincarle a otros jalecillos como las yardas, eh, los que andan poniendo los techos, ¿cómo les llaman a esos rufieros, algo así, no recuerdo bien. Y pues en la construcción, cuando no era temporada de campo. Y una ventaja en aquel entonces de trabajar en el campo, porque había más posibilidades de trabajar en la pintura, que era mejor pagado, pero el riesgo era mayor de que te agarrara la migra. En el campo, como quiera, tenías más chance de correr y esconderte entre las matas, creo yo, no sé, lo que ellos decían, ¿no? Los que trabajábamos ahí, ¿no? Pero sí, el campo fue lo que más nos le pegábamos. Bueno, en aquel entonces, ¿cuánto te pagaban Me pagaban, me parece que eran como 800 $900 a la a la semana. semana? Y Sí, ahorita aquí, ¿cuánto sería como pesos mexicanos? Como unos, no sé, 800. Sí, según yo, 500 son como entre alrededor de 10,000 pesos, creo. pues más o menos. 500, o sea, ahora ya estás diciendo 800, pone que unos 14, 16 a la semana. Sí, pero pues también hay que tomar en cuenta que se ponen buenas las rifriegas, ¿no? También, pues, uno le perrea, ¿no? Y más que nada porque hay raza que ya está más experimentada, ¿no? Ya tiene el callo. Y cuando uno es nuevo, pues no está a su ritmo, ¿ves? Entonces, la misma raza es como tú lo quieras tomar, ¿no? La raza te echa carrilla, pues básicamente te echa carrilla para que te pongas las pilas y le pegues o, o te abres, ¿no? Entonces, la raza te echaba carrilla porque cuando trabajábamos por contrato, este, pues era más dinero y pagaban por cuadrilla, lo que la cuadrilla hiciera entre todos. Entonces, como no nomás era una cuadrilla, sino eran varias, cada cuadrilla, pues obviamente quería sacar más. Entonces, cuando tu cuadrilla había raza que estaba experimentada y que daba números chidos, y tú como nuevo, y la raza te cabuleaba, o más bien te echaba carrilla, ahí era de ponerte chingón o doblegarte, ¿no? Era decisión que tenías que tomar, ¿no? De meterle huevos y llegar hasta su ritmo de ellos, o de plano, pues, ábrete, ¿no? Porque, pues, igual los entiendo, ¿no? Pues tú ponte en el mismo lugar. Si tú trabajas más y llega un cabrón que trabaja menos, pues no te va a gustar que le paguen igual. Porque lo que la cuadrilla hacía se repartía parejo entre todos. Claro que había excepciones que, pues, acá, ¿no? Los consentidos, ¿sabes? Pero en sí era eso, ¿no? Ok. Me habías platicado que igual perteneciste a las pandillas, ¿no? De ahí en Estados Unidos, del Sur 13 y todo eso. ¿Cómo fue que empezaste esa vida delictiva? Después de que pasó un tiempo, casi un año más o menos, pues ya todo se normalizó, ¿no? Llegué yo, ya me establecí, me recuperé, empecé a trabajar después de ya de un año. Pues yo ya empezaba a dar mis rondines, ¿no?
como yo le decía, mis rolecitos. Entonces, esa ocasión salí en la bicicleta a dar un rol. Y yo aquella vez traía portando una playera del América, que era azul marino. Y resulta que estaba en barrio contrario. Y entonces, pues yo no sabía pues eso, ¿no? De que el azul marino era, pues, bandera de los sureños, ¿no? Entonces, como yo iba bien arre ahí en la bici, esos güeyes, los norteños me apañaron y me pusieron una retro madriza. Y, y de ahí empezó el rencor, como que ya fue personal, ¿no? Y ahí fue cuando me empezó a meter en eso. ¿Cómo fue que iniciaste? ¿Tú te acercaste o alguien se te acercó del Sur 13 o cómo? Después de que pasó eso, pues yo ya traía la espinita, ¿no? Y pues yo seguía dando mis roles, ¿no? Yo, o sea, seguía dando mis vueltas, pero ya no portaba colores, ¿no? Y en esa ocasión fui a dar un rol y llegué a un parque, el famosísimo Hell Park, donde se juntaba pues mucha raza, ahí habían canchas de básquetbol, de handball, de frontón, como le dicen aquí, o como le decimos aquí. Y, y esa ocasión llegué y me senté en una banca y estaban los sureños, estaban jugando frontón, estaban jugando handball. Y en eso pues, vuela la pelota de la barda. Y ya fue que uno me grita, ¿no? Que le pasara la bola. Ya la pasé ahí, normal, ¿no? Después lo mismo, en otra ocasión, lo mismo, llegué ahí, me senté en esa banca y estaban jugando los homies. Y de nuevo vuelan la pelota y me la piden. Pero esta ocasión, pues ya me habían topado una anterior ocasión. Y ya fue que uno me invitó hasta a jugar. Y pues ya fue cuando yo me empecé a unir a ellos, ¿no? Y empecé a guachar el cuadro, ¿no? Cómo estaba el show con ellos, cómo es que su ambiente, ¿no? Más que nada. Pero obviamente pues yo no sabía, vaya, lo profundo que era o que era el ambiente ese. Y de ahí les contaste de lo que te había pasado de los norteños o cómo fue que, que seguiste, ¿no? Ahí conviviendo con ellos. Sí, pues ya después de un tiempecito, pues yo ya empezaba a estar más seguido en ese parque donde se juntaban ellos. Obviamente sí, pues sí les platiqué y pues sí, ya me empezaron como decimos aquí, no, me empezaron a leer la cartilla. Me empezaron a poner al tanto de cómo es que está el show ahí. Me empezaron a decir y pues la cosa no era muy, digamos que pues muy calmada, ¿no? Eh, Son asuntos de vida a muerte, ¿no? Son riñas, pleitos, conflictos, son guerras de pandillas que son de vida a muerte, ¿no? Porque en ambos lados tiran a matar. Ah, ok. Entonces, así fue como te empezaste a unir con ellos, ¿no? Con esa pandilla. Y de ahí, ¿qué pasó más? ¿Tu padre se daba cuenta que tú ya pertenecías a ese tipo de pandillas o no? Cuando obviamente, pues yo ya me empezaba, ya con el tiempo, pues yo ya me empezaba pues a tomar actitudes, ¿no? De ahí de la clica, ¿no? Ya empezaba a decir palabritas como, güey, what's up, homie? Y empezaba acá en la casa, ¿no? Y era evidente que, pues, mi papá se fue dando cuenta. Y sí, me empezó a llamar la atención, a decirme que, pues que no estaba bien lo que estaba haciendo, ¿no? Pero pues yo en el pueblo, pues yo ya traía, pues como que ahí ya traía maldad, ¿no? Ya traía la malicia, porque ahí pues en el pueblo también pues hacíamos cosillas, ¿no? Ahí, ¿no? Robábamos a veces en las huertas. Y pues yo traía la maldad, ¿no? Y pues más que me fui adentrando en el ambiente, las niñas guapas, que son fáciles, el vicio, y luego joven, y ya con
el valor, bueno, el sabor de tener tu propio dinero, ¿no? Y no solo eso, en dólares. Y a mi edad, pues en aquel entonces, yo era un chamaco, yo ya tenía los 11. Después de eso, pues ya pasó un año, ¿no? Y a los, ¿qué será? Después del año ya fue cuando caí mi primera vez a la correccional. Porque obviamente al momento de que yo empezaba a juntar más con ellos, uno de ellos me empezó a decir que qué onda, ¿no? Que si ya era, me iba a brincar o que si no me iba a brincar, que me abriera, ¿no? Porque pues era representar, ¿no? Y no nomás iba a andar yo ahí. Entonces me la cantó, dijo que si yo iba a brincar o que si no me abriera. Y pues era evidente que me iba a brincar, ¿no? Ya nomás era cuestión de el momento de que dijeron, ¿sabes qué? Ya llegó tu momento, vamos a hacer tu misión, ¿no? Para la gente que no sepa qué es ¿nos puedes contar qué es eso de brincar? ¿O de qué trata, no? ¿O qué conlleva? Pues yo creo que más que nada es yo lo voy a usar este término, tal vez no sea el adecuado, pero es, es pues firmas, ¿no? Tu lealtad, tu compromiso a la pandilla. Básicamente, pues es tu firma, ¿no? Básicamente, tienes que ir al barrio contrario y demostrar pues todo lo que lleva eso, ¿no? Que es el valor, primero que nada, que no tengas miedo, que demuestres lealtad a la pandilla, que estás para proteger y para que te protejan, hombro con hombro, homie, y acá. Entonces, todo eso pues, que me gustó también, ¿no? Y era eso, ¿no? Hacer tu misión para poder brincar, para que ellos o los que son ya de mayor jerarquía dentro de la pandilla, pues estuvieran conscientes de que no hay pues, que no tienes miedo, ¿no? Porque a eso, bueno, ahí usan mucho una palabra que le llaman levas, que son los que ni son ni nada, o sea, son intermedios, solamente cotorrean y ya, ¿no? Pero haz de cuenta que ahí era el problema y eso era el punto que ellos tocaban, o más bien a lo que ellos se enfocaban, era de que tú, si no eras de la clica, pero convivías con ellos, los norteños o quizás el enemigo, no sé, te ubicaban, que eras de ellos. Cuando topaban a ese cabrón en la calle, los norteños, ese güey decía, no, es que yo no soy nada, yo no soy nada. Entonces dejaba abajo a la pandilla con lo que cotorreábamos, ¿no? Y para eso la pandilla pues ya es cuestión de honor, ¿no? Que haya soldados débiles, pues no era bien visto, ¿no? Entonces te dejaban cotorrear, pero después de un tiempo, cuando tú ya accedías a más del ambiente de ellos, pues ya era evidente que te la cantaban, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Vas a hacer o si no, pues mejor ábrete, ¿no? Y pues yo, pues tuve que aventarme en la misión y pues de ahí todo fue ya historia, ¿no? Muchas cosas, muchas anécdotas, muchas aventuras, o sea, mucho de todo, demasiado exceso, vicios, morrita, de todo. Una que digas, una de esas misiones que te dejaron ahí, como que podrías contar. En una ocasión estábamos en unos departamentos. Hazte cuenta que están los departamentos y abajo está lo que es el estacionamiento. Estaba el Happy, estaba el Kool-Aid, estaba el Sleepy y estaba un camaradita que era de Colima. eh, no recuerdo pero estábamos ahí abajo de en el estacionamiento de los departamentos. Y y pues de la nada, o sea, sí, era muy normal, ¿no? Era común de que estábamos ahí o que no tan cerca y se escucharan los tiroteos, ¿no? Y esa ocasión, nosotros, no sé, tal vez sea un instinto que uno desarrolla, no sé, pero a veces ya ubicábamos los carros más sospechosos, ¿no? Y, homie, trucha, trucha, trucha.
y a veces sí resultaba, ¿no? Llegaban y pam, 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 y además te tirabas en el piso. Y esa, pues tuvo chida también, ¿no? Después de ahí, de las pandillas, ¿cómo fue que te reportaron hacia México? Sí, pues, obviamente yo ya estaba, pues me aventé, eh, al inicio fue un año, que no, que fue lo que me establecí, ¿no? Después del año yo me empecé a andar con la pandilla. Y como a los, no sé, los 5 o 6 meses después de que yo había ingresado, caigo a la primera vez a la correccional. Y yo aventé casi un año, y eso porque no hubo las suficientes pruebas, ¿no? Entonces, el, me detuvieron, pasó el tiempo, salí, y pues yo ya decía, no, pues yo me voy a salir y pues ya me voy a calmar, ¿no? Porque pues adentro está culero, la neta. Adentro de la correccional, pues igual, ¿no? Si te dejas, ya no te agarran, más bien te agarran de zorra, ¿no? Entonces, era echar putazos y a como te tocara, y más que nada el respeto, ¿no? Entre ellos es fundamental. Y pues ahí, por eso muchos le llaman la escuelita, ¿no? Porque como todo te deja buenas lecciones. Después de eso de que salí, eh, pasó unos 2 meses que yo, según yo, estaba calmado, y poco a poco me empecé en una ocasión, yo fui con mi hermano, porque estábamos ahí, fuimos a un mall, y yo en ese aquel entonces estaba calmado, ¿no? Yo ya había dicho que ya no me iba a meter en problemas. Y fuimos a un mall, normal, un sábado, un fin de semana, que salimos de trabajar y fuimos al mall. Y no sé, yo creo que pues ya también te identifican, ¿no? Ya traes el sello, no sé, va. Y luego me identificaron los norteños, y yo ni siquiera traía eh, pues ropa de cholera, ¿no? No andaba normal, pero yo creo que de alguna manera me reconocieron, no sé. Y nos dimos esa vez, y volvió a como que ese, ¿no? Pues ese rencor, ¿no? Y otra vez a darle, y empezar otra vez con la clica y lo mismo otra vez, círculo vicioso. Y después, pasó otro tiempo, un año, 2 años, no recuerdo bien. Ya, no, pues sí pasó más bien un tiempo, porque la segunda vez, no, la tercera ocasión fue cuando yo ya no la libraba, porque después de la primera ocasión que caí, volví a caer. Salí y volví a caer, pero en la tercera yo ya no la libraba. Ya era cuando tenía los 17 años. 17 y cacho, ya iba a cumplir los 18. Y yo ya no la libraba. Entonces fue que ya estaba, pues, ya estaba hecho, ¿no? El desvergue. Simón. Y entonces, ya la tercera fue donde te deportaron o... Sí, ya pues yo ya tenía antecedentes, ¿no? Ya pues yo seguía cotorreando con la clica, ¿no? Y esa ocasión, cuando nos agarraron la última vez, eh, habíamos organizado un cotorreo con, con los camaradas, y fuimos a un tipo, un río, como era un tipo río, y ahí estaba un puente donde cruzaba el tren, y abajo pues las vigas que sostenían el puente, de ahí nos aventábamos clavados, que estaban mero en medio del río. Y pues era propiedad privada, no podíamos entrar ahí, estábamos a la brava, como decíamos. Y fue cuando llegaron los tiras. Y, y es bien curioso porque anteriormente nos desafanábamos de la tira a escasos metros de distancia, y nos desafanábamos, nos, o mejor dicho, la libraba, ¿no? Y esa ocasión, habiendo manera de podernos desafanar, porque la entrada al terreno, a la mera orilla del río, era un tramo, se miraba de lejos. Y nosotros vimos cuando venían las patrullas. Y no se nos ocurrió, pues, así que escapar, ¿no?
nos dejamos agarrar con facilidad. No sé qué pasó esa vez. Estuvo muy extraño. Ok, entonces de ahí ¿te llevaron otra vez a la correccional o ya eras mayor de edad? Ya cuando nos agarran, pues yo ya tenía antecedentes, antecedentes penales, ya no la libraba. Entonces ya no era cuestión de si me iban a, a sentenciar o si me iban a dejar salir. Mejor dicho, el punto no era si me sacaran, lo importante era que no me sentenciaran, que no me dejaran preso. Lo que mínimo que me iba, o lo que yo pedía era que me deportaran, porque de lo contrario me iban a dar sentencia, iba a ser peor. Entonces, en lo que pasó el proceso de pues, toda la carpeta que yo tenía de investigación y todo eso, pasó un tiempo en lo que del traslado lo que era la correccional al condado o del condado a la correccional, no recuerdo bien, pero hacen un traslado donde te agarran y después te llevan a la prisión donde van a estar por un tiempo en lo que juntan más reos que van a deportar. Y pasa un tiempo, es un proceso largo, lento y tormentoso. Bueno, entonces de ahí dices que no tenían sentencia, ¿no? No, ¿qué crees que lo que se especulaba era de que eran, por los antecedentes que ya tenía, me iban a dar como 10 años si perdía, vamos, que, como dicen allá, la corte. Y pues no, así que todas las investigaciones que se hicieron en mi contra no fueron muy válidas porque no hubo suficientes pruebas que validaran, pues, mi culpabilidad, ¿no? Entonces, ya fue cuando me dijeron que pues yo sería deportado, que nomás era cuestión de esperar un proceso, juntar más personas para me imagino que pasar un solo viaje, ¿no? Y, y pues sí, fue un proceso. Ya ¿Tienes después. abogado o no? No, ahí ellos te otorgan como aquí, ¿no? El abogado, que es creo Uno de que... oficio, sí. ¿no? ¿Tienes contacto durante ese proceso con tu padre, con algún familiar? Ya era muy escaso porque obviamente también mis papás muchas veces me lo advirtieron, nunca hice caso. Entonces ya era cuestión de que pues yo lo asimilara, ¿no? Y pues esas ocasiones son las que empiezas a hacerte responsable de tus actos, ¿no? De tus errores. Si ellos muchas veces te lo advirtieron, te lo dijeron y nunca hiciste caso, asume las consecuencias. Y fue lo que yo hice. Aunque no era muy cómodo, tuve que hacerlo porque, y además era necesario porque hasta ahora es lo que se hace y lo que muchos hacen es afrontar sus problemas y, y mejorar y solucionarlos. Y si hay errores que uno comete, hay que asimilarlos y hay que, al final de cuentas, cada error te deja una enseñanza, no un aprendizaje, una lección. Oh, muy bien. Entonces de ahí te deportan y te hacen a viaje. ¿A dónde llegas? Entonces cuando ya se hizo todo eso del proceso, el traslado, pasó tiempo, ya me deportaron y llegamos a Tijuana con unos camaradas. Bueno, los camaradas nos conocimos ahí en el autobús de Reos, el compañero de asiento y otro camaradía que iba por ahí. Entonces, nos conocimos ahí, pues normal, ¿no? Pues, ¿quién eres? No, pues tan, y el chavo me hizo valer, chido, ese muchacho, persona chida, eh, me hizo valer porque pues obviamente a mí me portaron, no tenía ni un quinto, nada, incluso me agarraron descalzo, me agarraron, pues estábamos nadando, yo traía un short y yo estaba descalzo.
cuando nos agarraron no nos dejaron ni siquiera ponerme los zapatos ni la playera, me fui en puro short. Cuando me habían agarrado, uno de los homies que estábamos ahí fue el que me dijo, hey, te cambio tu pantalón y dame tu short. Tú te van a deportar y yo me quedo. Si no hubiese sido por ese eh, gesto del homie, digo, es pues, lealtad, ¿no? Hubiera sido más peor la cosa, no, ya andaría en short, descalzo y sin playera. La playera que después traía me la dieron en la última corte, cuando me dijeron que ya me iban a deportar. Ellos me regalaron una playera de un lince, color como morada, y esa playera fue la que me hizo el paro. Y el pantalón que me cambió el homie. Y andaba descalzo. Después fue que me dieron unos de los que usan los médicos, como un tipo cubre zapatos, algo así, no sé si los ubican. Ujú. No sé, es un cubre zapatos. Y yo andaba con esos, pero pues obviamente esos no te protegen, ¿no? Pues es pura bolsa, no sé, Sí, pero es... como si fuera una cofia, ¿no? Ujú. Y de ahí que dices que llegaste a Tijuana, este, ¿todavía llegaste descalzo o, bueno, con eso? Sí, sí, de hecho, cuando todo el proceso, porque estuve un tiempo, bueno, no estuve mucho, pero sí en lo que se decidía si íbamos o si me iba a regresar o ya me venía para acá, ¿no? Con la familia, aquí en México. Y fue que me dijo, papá, ¿sabes qué? Pues mejor regrésate, quédate ahí con la familia, porque pues si te agarran, pues ya te van a clavar, ¿no? Entonces fue que, no, pues vámonos para México, ¿no? Ya fue que mi familia pagaron el boleto de regreso, porque yo llegué a Tijuana, de Tijuana tenía que llegar al Estado de México, y ellos pagaron el boleto. Llegué a su casa, me abrieron la puerta, y pues sí, pues se venía otra etapa, ¿no? Difícil también, porque pues yo ya venía mal de todo, ¿no? Yo ya traía pues mentalidad de bandido, ¿no? Por todo lo que ya había hecho. Y era muy difícil acoplarme a mi nueva vida, ¿no? O a mi nueva realidad, como se le dice. Y menos donde no es tu casa y hay reglas y pues hay que respetar, ¿no? Sí, pues yo me imagino que cuando pues, llegas bien, no sé, otro ambiente, ¿no? Y ya cuando llegas a otro ambiente diferente, pues hay un choque, ¿no? Sí, Ahí con tus familiares. sí, es correcto. Pero todavía seguías siendo menor de edad, ¿no? Me imagino cuando llegas aquí a No, México. ya me llegué como a principios o mediados de octubre. Yo cumplí mis 18 años adentro en el proceso que estábamos haciendo de mi deportación. Entonces yo llegué mi cumpleaños pues es a principios de septiembre y todo el proceso lo pasé encerrado. Mi cumpleaños lo pasé encerrado. Y yo cuando llegué aquí a México yo ya tenía los 18 años. Ya había cumplido los 18 años, recién cumplidos. En octubre llegué como a mediados, no recuerdo bien, de octubre. Llegué, llegué con mi familia, con mi hermana y mi papá. Y después de unos meses, en diciembre, nos fuimos a Guerrero a ver a la familia, a la abuela. Y después me regresé otra vez con la familia y pues ya aquí ya venía pues, otra historia, ¿no? Otra etapa de la vida. ¿En qué parte del Estado de México llegaste? A, a Izcali, Cuautitlán Izcali. Llegamos a Cuautitlán Izcali y, y de ahí pasaron cosas, ¿no? Después de un tiempo pasaron cosas, salí mal con la familia por mis actos, lo reconozco. Y de ahí iba mucho uno de mis hermanos que también estuvo en Estados Unidos, otro de mis hermanos, que es Jorge. Él iba mucho de visita con mi tía, con la mamá de mi papá. Y ahí fue cuando él, viendo la situación de que yo andaba mal, fue que me ofreció ir a su casa a vivir por un tiempo en lo que me acomodaba.
y se repetía la historia, porque pues mi hermano, como hermano mayor, pues te quiere reprender, ¿no? Te quiere hacer ver tus errores, te quiere hacer un regaño, y pues yo no estaba para esas cosas. Y venían las confrontaciones nuevamente. Y después de un tiempo, eh, íbamos de visita a ahí con mi tía donde yo había llegado. Iba a haber unos 15 años de mi prima y fuimos ahí a la fiesta y ahí fue cuando tuve el primer cercanía con mi madre al siguiente día, con mi mamá. Y ahí se venía otro revuelo, ¿no? Y después de ahí de que viste a tu mamá, ¿qué, este, qué pasó? ¿Sentiste algo? ¿O todavía estabas como que, no sé, esa parte fría? O Cuando, cuando las cosas se empezaban a poner más, eh, pues digamos que más rudas con mi hermano en su casa, y esa ocasión que de los 15 años de mi prima que fuimos de visita, y que al siguiente día me topé a mi mamá porque le habían corrido el rumor de que yo ya había llegado y que andaba por ahí, fue a buscarme ahí con mi tía. Y fue que ella empezamos a hablar, ¿no? Y fue que me invitó a vivir a su casa. Y pues dada la circunstancia con mi hermano, eh, pues accedí, ¿no? Accedí, estuve un tiempo en su casa, pero pues igual no hubo choques y nuevamente hay que salir de ahí. y ahora de Cuautitlán, bueno, primero de cuando llegaste a Tijuana, llegaste a Cuautitlán Izcalli, de ahí al DF, ¿no? Que antes se le llamaba así. Y de ahí al DF te fuiste con tu mamá, ¿no? ¿En qué parte vivía ella? Era es un lugarcito llamado Santa Teresa, hay por secciones, hay Santa Teresa uno 2 3 hasta llegar al 9 me parece. Entonces, llegamos ahí, a ese lugar, municipio de Huehuetoca. Llegamos ahí y me abrió las puertas de su casa, todo bien al principio, me invité a trabajar. Yo ya empezaba en ese entonces ya a mí ya empezaban a llegar las primeras nociones de buscar el cambio, fíjate. Después de haber vivido por tanto y tanto, como que empezaban a llegar las pequeñas ideas de, del cambio. Y ya empezaba a sembrarse esa semilla de buscar el cambio. Cuando llegó, mejor dicho, cuando conocí a mi novia, en aquel entonces mi novia, pues eso fue lo que le dio más poder a ese sentimiento, ¿no? De buscar el cambio. Cuando conocí a esa muchacha, pues todo cambió, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó de ella o hacer ese cambio? Más que nada porque, primero que tomar en cuenta que pues yo estaba harto, ¿no? De todo lo que ya había pasado, de todos los problemas. Y pues empezaba yo a darme cuenta que el problema pues era yo, eran mis actitudes y que las personas, mi familia no se iban a adaptar a mí. Y que pues empezaba yo a buscar el problema, ¿no? La raíz de todo el caos. Y pues era evidente que todo el caos lo traía yo, ¿no? Por dentro. Y fue cuando empezó esa pequeña, eh, y, no sé, idea de empezar a cambiar, ¿no? Y lo que me más motivó es de que cuando conocí a la muchacha, a mi novia, que es mi esposa actualmente, pues era hija única, de familia, educada, pues no dice groserías, es de casa, cocina, y todo eso me fue dando como que
la última, digamos, yo lo vi así, la última oportunidad, ¿no? De, pues de buscar el cambio, ¿no? Y me fui yo adaptando poco a poco a ellos, en el sentido de que en su casa pues no fuman, no son de vicios, son personas pues bien calmadas, son de familia. Y yo ya como ya me había dado cuenta de que pues, mi problema pues era yo. Entonces tenía que yo empezar a buscar el cambio, ¿no? Y me apegué a ellos, ¿no? Fui poco a poco irme apegando a ellos para yo irme buscando el cambio y pues fue ella, ¿no? Lo que más me fue motivando a buscar el cambio. ¿Y cómo fue que se conocieron o qué? Porque pues nada que ver, ¿no? Con tus ambientes y... Sí, no, pues pues ahí cuando en la casa de mi jefa, pues ahí pues también pues donde quiera hay vagancia, ¿no? Donde quiera hay cotorreos, donde quiera. Entonces esa ocasión, estábamos con unos camaradas, fumando unos cigarrillos afuera de la casa de mi mamá. Y esa muchacha, vive a la calle de arriba, una calle de arriba. Y la muchacha pasó a la tienda. Y pues de la nada normal, ¿no? Nada, normal. La vi, nada. Después de unos días, estábamos ahí otra vez. Había una banca. Hay una banca por ahí, pues en la calle de donde vive mi mamá. Y pasó la muchacha otra vez, pero esta ocasión yo sí noté que algo le había llamado la atención de mí. Que cruzamos miradas y ni uno la bajó así que de rápido. Y ya después de unos segundos ya fuimos los dos quien quitamos la mirada, pero hubo un, fue unos segundos, ¿no? De miradas encontradas. Y después, unos días, pasaron días, ya yo me acerqué, le empecé a hablar a ella, ¿no? Y pues ahí empezó todo, ¿no? Pero para aquel entonces, pues yo todavía me vestía tumbado, hincholero, este, pelón. Sobre los tatuajes, quisiera contar esta parte que fue algo que me dejó una enseñanza ahí en la prisión. Ya cuando el último encierro que tuve, había un compa que era sureño también, pero ese güey era veterano. Ese güey era de antaño. Es el único tatuajes que tenía, eran los 3 puntos. Su cuerpo estaba limpio. Eso sí tenía 3 puntos por muchas partes del cuerpo. Era lo único que tenía. El vato siempre decía que pues era mejor andar así sin llamar la atención, ¿no? Y, y con el tiempo cobra relevancia. Específicamente en ese tipo de ambientes en prisión. Porque ahí sí tienen significado los tatuajes. Por ejemplo, si tú traías un tatuaje con el calendario azteca, te cuestionaban los veteranos de ahí, de los güeyes que están ya de por vida en prisión, te cuestionaban que qué pedo con ese tatuaje, que cómo fue que te lo ganabas. Y si tú no dabas un argumento, si no sostenías lo que decías, te, re- te revolcaban a vergazos. Porque los tatuajes ahí sí son significados, los 3 puntos sí son muy bien ganados, esos son medallas para ellos o para nosotros en aquel entonces, para mí también lo eran. Entonces yo aprendí mucho de eso y fue algo que me dejó muy marcado porque era un vato que era de respeto y no tenía tatuajes visibles, no. Los únicos tatuajes que tenía, digo, eran pequeños y sus medallas. Y ese vato me dejó mucha enseñanza. ¿Te recuerdas cómo le decían o su nombre? A ese güey le decían el Happy, Happy. el Happy. Ese güey era, che, monote, gordo, pelón, mal encarado, sin tatuajes. Pero sí sentías su presencia, sentías la vibra. Depende tú también cómo percibías la vibra, ¿no? Cómo te percibías ante él, ¿no? Si, por ejemplo, ya lo topabas y sabías que acá te daba buena vibra, pero si llegabas con desconfianza o temor, te daba mala vibra. Pero entonces, pero sí ese era
mi respeto para ese vato, la neta. Bueno, entonces, bueno, retomando eso, lo de tu novia, cómo se conocieron, fue que dices que ella también fue como que parte de tus motivos de hacer el cambio personal, ¿no? Y de ahí, ¿qué pasó más con tu vida? Cuando por fin nos conocimos, este, ella me propuso que fuera a hablar con sus papás y eso para mí era nuevo. La verdad es que me costó mucho tomar esa decisión de ir a hablar con ellos porque además, como digo, pues yo me vestía bien tumbado, ¿no? Ropa floja, pelón y mal encarado y bien grifo todo el tiempo. Y, y era algo nuevo para mí, la verdad es que me costó mucho. Y creo que eso fue el momento donde, mejor dicho, era el inicio del cambio, ¿no? Porque después de que yo empecé a acceder, yo como que yo no quería perder a esa muchacha, porque esa muchacha era diamante en bruto, y lo es todavía, porque es la que ella y yo hemos estado en todo esto, desde el cambio, los proyectos que empezamos a crear, y pues los dos estamos ahí y ella me ha apoyado bastante, ella es la que me echa para adelante. Y claro, apoyo económico, moral y todo. Y de ahí, bueno, le pediste, bueno, me imagino que fuiste a sus padres a pedir, yo creo que a que fuera tu novia, ¿no? No, no su mano. Sí, 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 era eso, hablar con ellos, ¿no? Y para pedirles permiso de poder yo andar con ella. Y el papá, muy educado el señor, no, sí, 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 que no te preocupes, pero pues, condiciones, ¿no? Como todo padre. Y Y la verdad es que pues yo ya empezaba, como reitero, como yo ya traía la idea de empezar el cambio, creo que tal vez fue sin pensarlo, se fue dando, porque yo simplemente me fui acoplando a ellos, ¿no? Si yo quería el cambio, tenía que acoplarme a ellos y yo no quería perder a esa mujer. Entonces, eh, me dieron la oportunidad, nos conocimos, nos pusimos de novios. Pasó un tiempo, decidimos juntarnos y y pues ya empezaba yo más a enfocarme en meterme más tanto en mis proyectos como en el cambio personal y dejar mm, esa peste que me venía siguiendo, ¿no? Que pues básicamente son los vicios, ¿qué eran los vicios? Y fue un proceso largo y muy cansado y un proceso doloroso también. De los vicios, ¿cuáles tenías? Pues básicamente tenía todo, ¿no? Pues yo fumaba marihuana, llegué a inhalar uf, cocaína, cristal, el cigarro, el alcohol, pues todo, pues con todo, así que yo crecí pues no tuve, pues tuve toda la libertad, ¿no? De hacer las cosas que yo quisiera. Que claro, pues me llevó a cometer muchos errores, que ahora son las enseñanzas, son las lecciones. Entonces, pues ya con el tiempo, pues te das cuenta de que tienes que pasar por todo eso para poder llegar a lo que uno es a hoy, ¿no? Que aún no estoy donde quiero, pero que por lo menos ya no estamos donde estábamos antes, ¿no? Y eso ha sido, pues, trabajo de uno mismo, eh, trabajo en equipo con mi mujer, después vino mi hija, en mi cambio se empezó a hacer más y más. Tenía yo la intención al principio porque no podía dejar algunos vicios y tenía yo la intención de encerrarme, de rehabilitarme. Aquí en México son los mentados anexos. Yo tenía entre mis posibilidades el anexarme yo mismo,
porque yo ya tenía a mi hija y tenía a mi mujer, y tenía mi hogar y tenía mis proyectos, pero había algo que no me dejaba, que era el vicio. Entonces tuve que tomar una decisión entre anexarme o buscar otra manera y aferrarme a esa manera, pero sí iba a costar tal vez el doble, porque seguiría teniendo la libertad de poder hacerlo y no hacerlo. Entonces era más voluntad que nada. Sí, claro, yo creo que la voluntad o esa iniciativa propia es muy dura, ¿no? Más que nada porque pues, la misma palabra lo dice porque es voluntad propia, pero que muy bien que has hecho esta batalla, ¿no? De contigo mismo y personalmente, ¿no? Y cuéntanos que tienes algún proyecto encima o no. Sí, pues hemos estado trabajando, hemos estado trabajando mucho durante largos años. Yo en lo personal, pues, estoy trabajando, pues, básicamente en varios frentes, ¿no? Estoy mejorando lo que es la parte interna, dejar malos hábitos, trabajar en eso, hay que aferrarnos a eso y, y enfocarnos en los proyectos que ahorita ya están andando. Este, pues yo creo que es otro ejemplo más de que el querer es poder. Solo es cuestión de que exista un deseo tuyo que eh, pues te prenda el alma y que te aferres a él, pero que también tienes que tener en cuenta que pues hay precios que pagar, ¿no? Y entre ellos es alejarte de gente y quedarte solo y pues es eso. Entonces, si tienes algún proyecto, Sí, ahorita estamos, yo no soy muy de usar redes sociales, no soy muy de eso, pues debido a todo lo que vi, pues yo soy como que más, o he sido más en la parte, digámoslo así, oscura, ¿no? No soy muy popular, no me gusta ser popular, no me gusta ser el centro de atención, entonces como que no uso aún mucho las redes sociales, pero que debido al trabajo, a los proyectos que tenemos pues ya andando, eh, entre ellos, pues uno de ellos, que es algunos negocios que tenemos por ahí. No quiero dar mucho sorpresa. ok, muy bien. Y bueno, entonces ya cuánto llevas aquí viviendo aquí en México, después de Estados Unidos. Pues aproximadamente ya tengo desde que llegué unos como 18, 15, 18 por ahí años. ¿Y algún día pensarías volver a regresar ¿A dónde? a Estados Unidos? Tal vez, pero ya no es para trabajar, ya es como para ir de visita, porque pues yo no quiero quedarme donde estoy, ¿no? Creo que ya toqué fondo, ya viví de todo, ya le padecí de todo. Ahora si sobreviví a todo eso, ya no hay otro camino más que, más mejor dicho, ya no hay otra alternativa más que, pues, como dicen, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba, para adelante, siempre. Entonces, hay proyectos, vienen muchos proyectos, tenemos cosas en mente y eh, estén atentos, habrá sorpresas, para que nos apoyen si les gusta el contenido que estaremos compartiendo. Apóyennos y que demás personas pues se inspiren tanto como yo me inspiré de muchos, ¿no? Que también vi salir del hoyo y que llegaron a ser tops, ¿no? Pues, en lograr cosas, ¿no? Lo que se propone. No, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Gracias por contarnos tu historia. Y pues bueno, gracias por ustedes, por acompañarnos, a escucharnos a este pequeño espacio, este pequeño podcast.
Y pues gracias, espero que ahí nos regalen un like, un comentario, una suscripción. Ahí les estaré poniendo las redes sociales del invitado Alfredo, para que igual lo vayan a apoyar en sus redes sociales. Y nos veremos en el próximo podcast. Hasta luego.